Estamos acá con los chicos por pedir algo y ver qué pasa hoy en el Chaqueño 2026. Hoy en el Chaqueño 2026 tenemos la entrevista exclusiva con Verónica Lange. Vas a conocer la historia de su vida, de su familia, cómo llegó su padre de Europa, cómo fundó la legendaria panadería Lange en Tres Isletas, cuya vida tuvo más de 50 años, medio siglo, esa panadería que todo el pueblo ha comprado alguna vez, el pan baguette o los bizcochos en la panadería luego conocida como de Anita Lange. Así que hoy en el Chaqueño 2026, el segundo episodio con Verónica Lange. Que estés disfrutando este episodio. Nos encontramos aquí en una nueva edición de El Chaqueño por Tic Chaco. Hoy tenemos una invitada de lujo, una entrevista espléndida. Estamos aquí en vivo con Verónica Lange, que nos va a comentar mucho de su vida, no solamente personal, sino también familiar y también de Tres Isletas, la evolución que tuvo Tres Isletas y fundamentalmente cómo llega su familia desde Europa. Buenas tardes, Verónica. Mucho gusto. El gusto es mío también, Verónica. Te agradezco mucho por recibirnos aquí. Gracias. Y bueno, comentanos a todos nosotros que estamos aquí y a quienes te ven allí, no solamente por redes sociales, sino por el canal de aire, por Tic Chaco, ¿cómo llega tu familia desde Europa? Disparándole a la guerra. Siempre se hablaba de guerra, y entonces y los hijos fueron creciendo. Y en esa época heredaba lo poco que tenían únicamente el hijo mayor. Y había muchas hijas, y si no tenían herencia, no había porvenir para ellos allá. Y se hablaba tanto de América, y entonces decidieron comprar, andaban, como diría, esos viajantes en la época, en aquellas épocas, vendiendo campo. Y un señor, un poeta un cordobés, tenía un campo de esos que sabían, ¿cómo te podría decir? Daban por algún acto entonces el gobierno los premiaba con eso. Y él, como ya venía de zonas más civilizadas, las loteó y nació Papá Vargas. Y mi padre, no, mi abuelo por parte de papá, don Cialkowski, compró una chacrita. Eran de 50 hectáreas todas. Bien marcada, bien ya, como si fuera un terrenito. Y entonces primero vinieron los Simek, la familia Simek también al revés, tenía muchos hombres en la familia y una sola hija. Entonces, lógico, no les quedaba más que irse. Y
la cosa se estaba poniendo peor, peor. El primero que se vino fue yo decía mi abuelo Simek, pero en realidad era el hermano de mi abuela materna. Mi abuela materna era Simek. Y así se vinieron y le mandaron a decir a mi abuelito, a don Fialkowski, que era lindo, que acá lo que sobraba era campo. No habían probado todavía en esa época lo que les esperaba. Y de ahí mi abuelo decidió de un día para otro, nos vamos a la Argentina. Mi mamá era modista, porque allá antes no había secundaria así en la zona que ellos estaban. Prácticamente se criaban las chicas como si fueran hijas de esa señora que sabía coser y les enseñaba, y ahí vivían con ella. Y lo mismo mi papá. Mi papá se crió en una panadería. Y bueno, y se vinieron a... Perdón, Verónica, ¿tu papá se cría en una panadería allá en Europa? Sí, yo pienso, no sé ahora bien, pero pienso que debe haber sido así una ciudad como Kiev ahora, de Ucrania, que está pasando. Porque hay que tener en cuenta que Ucrania, desde que es Ucrania, pasó a 20.000 manos. Fue bajo, mi mamá bajo Rusia nació. Las otras chicas y el papá de Carlito, como digo yo, todos tenían documento polaco, pero nosotros en la familia seguíamos hablando el checo, tanto los Cime como los otros Lange, que éramos lo mismo, nosotros todos. O sea, usted, Verónica, eran de Ucrania, pero hablaban en checo y con documento polaco. Los más jóvenes, porque ya en la guerra del 14 pasaron a Polonia se hizo cargo de eso. Ucrania es muy codiciada porque se considera la mejor tierra de Europa. El granero de Europa. El granero de Europa. Y bueno, como se vinieron acá y de Buenos Aires les ofrecían miles de trabajos, pero ellos querían campo. Doña Verónica, ¿y cómo le comentaban a usted sus padres, o si usted vino también, cómo fue el viaje en barco? Y bueno, lógicamente en segunda o en tercera, porque con lo que vendió allá y pagó el campo, poco le quedaba para los pasajes. Pero se vinieron hasta Tres Isletas, se vinieron hasta Cespeña, y de ahí lo esperaban los Simek, que tenían de esos, no sé cómo se llamaban, eran carros pesados. Ajá, como carreta, algo así como una carreta. Claro, pero una cosa torpe la sirva. Y
con eso viajaron 2 días y 2 noches para llegar de Saespeña a Pampabar. Mucho. ¿Y el tren llegaba hasta Saespeña en ese tiempo? Hasta Saespeña. Y mi papá, el Ángel, él estaba locamente enamorado de mi mamá, pero no se podían casar. ¿Por qué? Porque mi papá no tenía nada más que lo que aprendió en la panadería y siguió trabajando en la panadería. Y mi mamá, el padre le dijo, si vos querés casarte, casarte. Mamá tenía 18 años. Pero ni la máquina de coser te dejo. Y entonces mi mamá se vino a la Argentina. Al mes mi papá ya estaba en la Argentina. Pero ahora para poder cumplir sus sueños tenía que trabajar primero. Entonces los llevaron a vía y obra, como es cuando colocaban las vías, porque para distintos lados se hacían. Y había un amigo de papá que ya un poco entendía castellano, y andaba un señor santafesino de Santa Clara de Buenavista buscando un panadero, pero que por favor sepa trabajar. Una panadería grande, ya aquellas zonas eran más pueblo. Se quedó trabajando un año cuando consiguió la plata para ir a decirle, bueno, suegro, acá está, vamos a casarnos con su hija y se va a ir conmigo. Y bueno, se casaron y se fueron. Pero mientras tanto mi mamá trabajaba en el Hotel Eslavia de Saespeña, porque la señora de todos eran checos, así como nosotros. La señora le dijo a mi abuelo, ¿qué va a llevar esas chicas? Si allá en el Chaco la van a comer los bichos. Y bueno, papá, mi abuelo decidió dejarla a mi mamá y a 2 que eran las mayores. Y una señora la vino a buscar a la más chica para niñera, para mandarla a la escuela, para que aprendan a hablar el castellano. Ellos vinieron de Europa sin saber hablar el castellano. Claro. Su padre y su madre también. Sí, mi abuela. No entendían nada. Mi abuela falleció viviendo acá como 50 años ya, y lo único que sabía decir, buen día. Nada más. Nada más. Y así. Y papá se casaron y se fueron de nuevo a Santa Fe o a Córdoba, la panadería Santa Fe. Y pero ¿qué pasó? Mamá enseguida quedó embarazada y extrañaba como... Una locura. Una locura.
Y entonces y ahí tanto la querían las mujeres, pues mamá cosía muy lindo, cosía ropa, porque antes no se conseguía la ropa así tan fácil. Pero mamá se quiso ir y se vino ya a sufrir. Vivieron no sé cuántos años en el campo, pero mucho. Y papá seguía con sus sueños. A todo esto seguían viniendo familias de la misma zona que habían vendido, eran parcelas chicas las que tenían allá. Y bueno, papá ya se entusiasmó otra vez y empezaron a hacer ladrillos, hicieron los ladrillos, hicieron todo lo que se podía. Mi tío, en eso vino mi tío Lange, que es el papá de Carlos. Ustedes le dicen Jaroslavi, nosotros le decimos Slavic. Y él le ayudó a hacer las puertas, las ventanas, porque todos sabían hacer. Y se hizo la famosa panadería con un horno. Se bajaba con 2 escaloncitos y estaba al ras del piso el horno. ¿Pero qué? Era un horno para 3 bolsas. ¿No? ¿Un horno bajo tierra era más o menos así? Era la... No, bajo tierra no. Se hacía el pozo acá. Y acá se hacía el pozo, acá se bajaba el maestro panadero, el panadero. El maestro panadero, me acuerdo, era un alemán. ¿A un alemán era que estaba acá? Sí. Y al ras del resto de la pizza, del piso de la casa, estaba ahí estaban. Después los chicos estos cambiaron la metodología, digamos. Yeah. Y su papá, Verónica, su padre, me había contado usted que era como adolescente, 17 años, por ahí más o menos cuando él aprendió el oficio de panadero allá en Europa. Claro, a él lo mandaron a estudiar a un sastre, porque se hacían los trajes, la ropa. Y mi papá se escapó, tenía 14 años. Y se escapó y se fue totalmente a otra ciudad, una ciudad grande. Y más de 2, 3 años los padres los buscaban, todos lo buscaban y nadie sabía dónde está papá. Papá se fue a esa panadería y le dijo al señor: yo puedo limpiar, puedo hacer los mandados, puedo ayudar en lo que sea, pero déjeme acá, yo quiero aprender bueno. Y se quedó. Pasaron como 3 años y se fue a buscar manteca, un negocio que se vendían antes 3 kilos de manteca. Y detrás de él entró un señor y lo escuchaba hablar y lo miraba, claro, 3 años habían pasado. Y le dice: che, vos no sos José Lange. ¿Qué andas haciendo sufrir? Tu madre te llora por tu muerte. Bueno,
Entonces ya se fue el hombre a la misma zona de papá, de mi abuelo, mejor dicho. Y al otro día ya apareció el abuelo y la abuela. Y lo querían llevar. Y dice el hombre, no, déjenlo acá, allá está bien. Y acá va a aprender bien el oficio que a él le gusta. Y ahí se quedó hasta que se vino a la Argentina. Muchos años se quedó en la panadería, entonces ahí aprendió el oficio. Él aprendió a hacer, como usted me dijo, el pan como baguette, así el pan de ese estilo. De todo. Y claro, allá ya se usaba la levadura, todas esas cosas. Y él aprendió, y cuando vino acá le sirvió, porque acá todavía se hacía el pan con esa masa que guardan de un día para otro, no sé cómo es. ¿Masa madre? ¿Masa madre? Masa, claro, era agria. Y que la primera vez papá hizo de media bolsa de harina y salió a repartir a los conocidos para que prueben el pan, que enseguida empezó a trabajar mucho, pero trabajaban a mano, tenían unas especies de cajones y en esos cajones grandes amasaban a mano. Una fuerza tenía que tener, ¿no? Una fuerza tenía que tener. ¿Cuántas veces nos la sacaron desmayada mi mamá? Mi mamá era una mujer con mucho carácter y carácter lindo. Era así como las flores, siempre tenía una palabra linda. Y bueno, y se fue haciendo la panadería y haciendo Don Paigel, no sé si escuchaste. Sí. El viejo. Sí. Nos hizo el horno grande para 7 bolsas de harina, que en aquella época eran de 70 kilos las bolsas de harina. Y después ya se fue desgastando ese horno y todavía antes de enfermarse mi papá, hicieron otro horno, pero don Paigel ya le dijo que no andaba bien y se le había muerto la señora. O sea que todo ya estaba viejito. Entonces hizo el horno un señor que era constructor, don Martínez, que acá la gente, ellos se fueron, pero la gente los debe recordar mucho porque era muy buen constructor. Era papá de la Lidia, una chica, una señora, no sé con quién se casó Lidia Martín. Era un muchacho, otro muchacho y la piba más jovencita que se casó también con el compañero que trabajaban en La Sorpresa, en la tienda La Sorpresa. Y el otro día los volví a ver. Un horno inmenso y muy bien hecho. ¿Sabe qué hizo mi hermano, el papá de aquel rubio? Cuando ya tenían todos esos aparatos nuevos eléctricos, el horno a gas, las máquinas. La tecnología. Sí, él lo hizo sacar todo. Y esa panadería, me acuerdo que decían
Tenía ya, cuando estaba Anita, más de 50 años ya. Ya, y la Anita era una luz. Ella no quería vender mi hermano porque a mi hermano José nadie la quería, entonces se la vendieron a ella. No quería la panadería, pero la Anita era también sabía de números. Y consiguió de que se mantenga y la levantó de una forma, porque hasta las tortas se batía a mano todo con tal de que entrara de nuevo a la panadería de así. Y ahora los chicos la alquilaron. Y nosotros nos fuimos porque mi papá era muy fumador. Y le tuvieron que hacer el cáncer de laringe y tenía 49 años. Hoy sería un pibe. Sí. Y entonces empezamos a esos viajes a Buenos Aires, lo operaron una vez, después lo operaron otra vez, y todos le aconsejaban que se vaya a ese clima más húmedo. Y mi mamá le dice un día: mira viejo, compramos por ahí afuera una casita con alguna quinta. No una quinta grande, eran 2 terrenos grandes. Y vamos para allá. Así que nos fuimos y en 3 meses se casó José con la Anita y empezaron a trabajar. Pero Anita era guapa, sabía de número, una chica que tenía secundario. Y ¿Anita era su prima, doña Verónica? no, Anita era la señora de mi hermano. Ah, su cuñada. Sí, mi cuñada. Y así. Y mi papá allá andaba bien 10 años, pero ya cuando le hicieron la aplicación de radio en Buenos Aires, me dijo: después de esto no hay nada. Así que ya sabíamos que era así. Pero mucho duró papá, hasta los 59, 60 casi. Doña Verónica, ¿y a dónde fue su papá a vivir? A Temperley, provincia de Buenos Aires. Ahí se loteó una quinta, porque en una época era una zona de turismo. Algunos lotes tenían casa, tenían piletas, no eran unas piletas como ahora, pero su piletita, todo. Y nosotros ahí donde compramos, muy buena el agua, pero buenísima, daba gusto de tomarla. Pero era ¿cómo se llama? Una perforación. Tenía un caño de 62 metros de profundidad. Muchísimo. Y después todavía le hicieron 7 metros más. Pero te digo,
el agua no la necesitaba hervir ni nada. Y ahora esa zona es ciudad, ya todo. Sí. Doña Verónica, y coménteme y coméntenle ahí a la audiencia, a todos los que nos están viendo, ¿cómo fue la diferencia entre Lange y Langer? ¿Por qué la R? Porque todo eso es un error de que no sabían hablar muy bien y todos le decían al que los atendía en la aduana, Langer, porque nosotros somos Langer, no es. Ah, GR. GR nomás. No. GR, sí, tenés razón. Y esa es la diferencia. Entonces unos son Langer, otros son Langer, otros son Lange. Nosotros somos los Lange. Y el hermano de papá, cuando vino antes de la guerra, Langer, era E y R. O sea que distinto, no era nuestro apellido. Cuando llegaron a Argentina le cambiaron eso. Pero sí, le han entendido Lange y le puso Lange. Sí, cuando yo viví en La Rioja muchos años, todos los árabes eran García, eran Pérez, eran nombres totalmente nada que ver con... Claro. Y esa es zona sirio-libanesa, mucha inmigración sirio-libanesa. Sí, por eso te digo, así ocurrió acá, que nos robaron esos números. Mi hermana, cuando anduvo por Europa, estuvo 3 meses ya en Checoslovaquia, porque después de la guerra fue terrible todo, pero no, ya está. Después de la guerra los echaron de Ucrania. Mi abuelo y una tía, no sé cuántos días, iba de día y de noche disparando por la masacre que hubo, porque los ucranianos se desquitaban en Calcule. Mi abuelo era Fialkowski, polaco, y estaban bajo Polonia. Así que mi abuelo Lange a Checoslovaquia y así. Había otra prima hermana de mamá casada con un polaco a Polonia. Y era la verdad que todo eso era como para entender muy bien, explicar muy bien. Nosotros, porque en casa se hablaba mucho. 10 años estuvimos sin saber de los abuelos, de los tíos que estaban en el frente, porque no había teléfono, no había nada, solamente cartas nomás era. ¿Y cuánto tardaba la carta, no? Y sí llegaba. Ahí en la panadería nuestra, cuando era nuestra, empezaron a venir las cartas de Cruz Roja, porque hay gente que escribía a fulano de tal, panadería Lange,
por favor, si lo encuentran, entréguenla. Era algún pariente del campo, gente, muchos ucranianos, porque muchísimos ucranianos hay acá que eran de la misma zona de papá, y así se buscaba la gente. Hubo una alegría cuando recibieron carta del abuelo. ¿Y dónde estaba su abuelo cuando le respondió la carta? ¿Seguía en Europa? No, ya estaba en Checoslovaquia, ya lo había, y muchos mataban, degollaban a los polacos, era odio a los polacos. Pero el abuelo polaco mío es era don Fialkowski. Y claro, don Fialkowski, el único hijo que tenía varón era el que estaba en Pampa Varga. Hace unos años ya falleció. Y acá está lleno de parientes de los Fialkowski. ¿Por qué? Pero están casados con otros apellidos. Acá mismo, al frente, vive la Angelita, una señora con el esposo, y ella es mi prima hermana. Así que un día me pidió que me cruce. Y claro, a mí me cuesta, yo no ando bien, entonces me cuesta. Pero fui a ver una linda señora, que el hijo es el que acaso vive en esa casita que sigue al hotel. Ah, sí. Y toda esa esquina, todo es de él. Pero ya te digo, se hizo una mezcla total. Total. Mi papá cuando volvía en Europa, porque después de la guerra empezaron a volver a Europa, y decía mi papá, ¿yo volver? No, por Dios, no. Yo soy criollo. Yo ya no sabría cómo vivir en otro lado. No sabía ni hablar. Se había olvidado hasta del idioma de allá. Él se había olvidado hasta del idioma de allá. Sí. ¿Y usted se acuerda, doña Verónica, los vecinos que había ahí a la vuelta de la panadería en ese tiempo cuando usted estaba ahí? Esa era la cuadra de los Lange. Estaba mi tío Zapatero, primero estaban los Yunes, la tienda La Princesa, mi tío Zapatero, un terreno grande que le vendieron a Estrella, era nuestro, mi hermano ese lo heredó y después se quiso ir a Norteamérica y vendió el terreno. Y después seguían los dos terrenos donde teníamos la panadería, eran dos terrenos. Esto era toda una leñera. ¿Qué es eso, doña Verónica? ¿Una leñera qué es? Antes los hornos eran la leña y vos tenías tu época para... Por eso yo me casé con un guardabosque. No, y la entraba por acá y salíamos por el terreno que después José le vendió a Don Estrella. Y bueno, después de nosotros seguía mi tío Ángel, Carlos Gabo.
Mucho tiempo fue empleado de los DERCA y una persona que supo manejar muy bien su cabeza. Era el más chico de los otros Lange. Y con el tiempo hicieron ahí el almacén, ahí fue la... Seguía de ese terreno, seguía un baldío grande, que era de mi tío. Bueno, cuando teníamos el club Zócol acá, ahí hacíamos los bailes, ahí hacíamos los ejercicios, teníamos nuestros días de física, digamos. Y siguiendo ese terreno, estaba el terreno de los Mrachek, que era el papá de la Irene, se acuerda, la señora de campo, abuelo de la chica de la farmacia. ¿De Karina? Ajá, de Karina. Y la última casa en la esquina ya era de dos viejitos, los Bondar. Y así, y ahí nomás cerquita, cuando me mandaban a comprar algo a Ketch, me quedaba cruzarme en los baldíos y en la otra esquina estaba Ketch. Al frente estaba Don Wojtek. Ese para mí era el primer hotel, realmente hotel, que ahora es una peluquería, no sé qué, frente a Ketch. Claro. Sí, y acá al frente, de este otro lado, estaban los Zumer. Una tienda inmensa tenían los Zumer. Y poco a poco se fueron a Resistencia. Deben haberles lindo muy bien, porque allá tenían unos negocios fabulosos. Y después los Aguat. Sí. Y yo era compañera de la Rosita Aguat. Éramos de la misma edad. Y todo, doña Verónica, todo calle de tierra. Todo calle de tierra. Todo sale de tierra. Impresionante. Y llovía y andaban los carruajes ahí, los sulky, las carretas, todo por la lluvia, por el barro del caballo, a veces en una carga de algodón. Era impresionantes. Dos caballos, no todos juntos, sino que parece que hacían. Y antes se usaban mucho las mulas. Ahora yo no he visto mula todavía. Dicen que tienen más fuerza, no sé. Y las calles. Me imagino, por eso le pregunto. Yo el día que me casé, llovió tanto esa mañana, pero tanto, que no me olvido. Uno saltábamos por donde podíamos para llegar a no era registro civil, antes teníamos... Espérate que Al lado de la iglesia estaba, ¿no? Claro, donde hay un edificio grande ahora. Sí. No recuerdo cómo le llamaban a eso, pero sí estaba, me comentaron. Era todo, como te voy a decir, primero de los primeros tiempos,
que trabajaba el doctor Murli, el farmacéutico, el dentista, toda la gente más preparada, Que eran con estudios universitarios, digamos. claro. Y ellos fueron organizando. Acá hay mucha gente de la que se olvidaron. Yo digo, se olvidaron del doctor Moglia. Creen que ponerle una calle y ya está, ¿no? Cosa increíble. Sí, el edificio que usted me dice al lado de la iglesia, yo me acuerdo que era como una casita chiquita, cuadradita que había ahí. Claro, efectivamente. Y bueno. Y cuando usted se casó, mucha lluvia ese día, mucho barro por todos lados. No había asfalto en ningún lado. Mi elegancia. Me saqué los zapatos que compré para ir al civil. Me puse unas botas de goma que me prestó la Zulema. Era una hermana, era casada con Daneri. ¿Y usted toda vestida de blanco, doña Verónica? No, vino el cura de Sespeña en el tren a la mañana. Y como ya sabían que no había ruta, nada, se tenía que volver porque era sábado. Y vino el cura y me casaron, y a las 4 de la tarde en el comedor de mi casa, que las chicas hicieron como un altar, trajeron la Virgen de Itatí y me casaron. Y después me vestí para el otro día. Después de toda la lluvia, de todas las botas de goma y todo, ahí se vistió después de novia y se casó. No, más tarde, después de comer y a la tarde, porque el tren iba hasta Castelli. Ajá. Y en ese mismo tren volvían. Y bueno, y he sido feliz, gracias a Dios. Un hombre, yo siempre digo que me lo trajo, pero no voy a contar, me lo trajo Dios. ¿Se acuerda cuando le conoció a su esposo ese día? ¿Se acuerda? Sí. ¿Cómo fue? En el tren. Pero no, él no. ¿Usted venía ya en el tren y él subió en el tren o los dos subieron en la misma estación? No, los dos en Sespeña. Él se volvía a trabajar a Castelli, pero el coche nuestro, yo te voy a contar. Papá se levantó el viernes a la mañana y me dice, Verónica, tuve un sueño de raro. Yo quisiera que vayas a darle una vuelta. Era el lunes carnaval y martes carnaval. Y varios días, no sé por qué, no le aplicaban los rayos a papá. Y dice, y después te venís, pero yo quiero que te des una vuelta a ver cómo se arreglan. Porque mi hermano se vino, lo largaron del servicio militar, pero eran tan seguidos que el otro año fue el otro. O sea que vino uno y se fue el otro. Mi hermana que se había casado, así que papá estaba siempre preocupado. Y yo, ni lenta ni perezosa, porque
todos hablamos de la tristeza de Tres Isletas, pero todos la llevamos en el alma. Ahí nomás hice un bolsito, me fui a la terminal, saqué el boleto, ya tenía para ir a Tres Isletas. Y llegamos a Tostado y en el tren que veníamos y otro tren por la vía chocado, así separado, caían los... Pero nosotros los pasajeros tuvimos suerte porque como son los enganches, del golpe tan grande de esas dos máquinas, fuimos a parar unos kilómetros para allá. Y entonces no nos pasó nada, no hubo lastimado. Pero de los que venían, los que estaban más cerca, sí hubo dos muertos. Era un choque grande. Y ahí nos entretuvimos como 5 horas. Y después vino otra máquina y nos llevaron, seguíamos a Saiz-Peña. Y cuando llegamos a Saiz-Peña, que eran las 4 de la mañana, me voy a la casa de mi hermana, no había nadie. Me voy a la casa de mi tía, me cansé de golpear, ni por broma no nos atendían, en pleno centro, en la calle San Martín. ¿Y qué hago? Me fui a la casa de la suegra de mi hermana, descansé un rato, me cambié y al rato nomás ya me vino a buscar el taxi y me fui al tren. Cuando subimos al tren había medio Tres Isletas sentado. ¡Ay, nuestra reina! Porque yo había ganado en Saiz-Peña un tiempito antes, unos meses antes, como reina del deporte. Competíamos con otras chicas de Saiz-Peña. ¿Era modelo usted, doña Verónica? Me gustaba, me vestía así, podía. Como me dijo la chica de Martínez acá el otro día cuando vino. Vos sí que tuviste suerte, todo lo que querías tenía. Y bueno, yo trabajaba. Yo cuando había necesidad trabajaba en la casa en donde me llamaba papá. Y ahí subió al tren entonces usted, doña Verónica, y todos le decían que usted era la reina, nuestra reina, le decían. Claro, porque don Felipe Aikel había conseguido ¿cómo es cuando le dan los permisos a un club ¿Habilitación? No habilitación, ya como se reconocía como club social y deportivo. Sí, la jurídica, digamos. Sí, la jurídica. Personería jurídica. Eso. Y yo fui representando Vélez porque siempre éramos de Vélez. Y bueno, y me empezaron a cargar y qué sé yo. Mi marido estaba parado en la puerta porque era el último coche y no abrió la boca, no saludó, nada.
Y le digo, yo le sé preguntar, ¿y qué pensaste? ¿Quién diablo de ser a esa judía? Judía agrandada. Y yo decía, te miraba y decía, con un hombre así me voy a casar. 8 años no llevaba, pero a la semana lo trasladaron a Tres Isletas y ya ahí un poco por los partidos de fútbol, porque antes los domingos no nos quedábamos sin ir a ver los partidos. Y bueno, y ya de ahí con los muchachos y qué sé, empezamos a conocernos. Como 2 años anduve así en medio de ojito nomás. Y a los 20 me casé. Y mi papá decía siempre, yo te mandé. Y yo le sabía decir a Mario, viste, mi papá dice que él me mandó. Pero hacer otra cosa, no buscarlo ese joven. Y sin embargo, pienso hasta hoy que fue el que más fue apreciado por él, por esa seriedad, por esa forma de ser. No era tomador, no era salidor, era un hombre de familia. Hicimos la casa ladrillo por ladrillo ahí en La Rioja. Y bueno, vivimos casi 30 años ahí. Los chicos son riojanos, hicieron la secundaria en La Rioja. Pero me tiraba. ¿Se acuerda usted, doña Verónica, de cuando iba a tener el primer hijo? ¿Cómo fue la noticia esa? Doña Verónica, ¿se acuerda? Me acuerdo. Haceme acordar. ¿Y cuántos hijos tuvo? La Flori y uno en Machagay. Ese lo mandé a estudiar a Córdoba. Se fue a estudiar. Y lo único que hizo es encontrarse una novia, una doctora de 22 años, súper inteligente, una señora una chica que le tengo todo el respeto del mundo. Hace 40 años que me cuida, 40 y algo más ya. Me olvido de la fecha. Y ella tuvo tres hijas, 3 colabinas, y la más chica es ingeniera agrónoma. La segunda es médica psiquiatra en Sáenz Peña. Trabaja en el hospital. Y trabaja en 3 lugares, sale el fin de semana, tiene muchísima gente y es un poquito cansadora la profesión, pero y la mayor de todas es odontóloga como Rodrigo, pero ella está trabajando continuamente en el hospital y ahora, hasta que se criaron un poco los hijos, y ahora estudió para profesora de universidad. Así que si Dios quiere,
pero esa sí que es súper inteligente, esa mayor. Y esa casi ganó el Nacional de Padre. En Mar del Plata se define. Y usted, doña Verónica, le une un vínculo muy fuerte con Flori. ¿Qué siente con su hija? Porque es mi hija. Yo le vi, ella era mi modelo, era flaca como un dedal y yo cosía día y noche. Aprendí a coser muy bien y tenía muy buenas clientas. Allá estaba la base aérea, las mujeres no conocían el color de la plata, se trabajaba bien, traían buena mercadería para que les haga, todo era medida. Así que yo ya tenía mis días para hacer los moldes, mis días para cortar y mi día para sentarme a coser y coser. Y bueno, y ella se salía pero era flaca, parecía un fideo. ¿Y usted desde que era bebé le hacía la ropa a Flori? Eran los modelos. Cuando era más chiquita y ella caminaba, salía a la vereda y las vecinas le miraban desde las bombachas que yo le hacía tejida en invierno. Era hermoso todo. Yo viví muy feliz. Hoy me conformo. Hoy digo gracias a Dios y a la Virgen que me tocó ese hombre, un hombre que nunca me molestó. Cuando tenía mucho trabajo venía, se sentaba y a las 5 de la tarde era la hora del mate. Él dejaba la oficina y yo nos sentaba y nos poníamos de acuerdo en lo que se iba a hacer, lo que no se iba a hacer, lo que hicieron los chicos, lo que no hicieron. Y dice la Flor y siempre dice, mi papá era la antigua. Y volvimos porque estuvimos 8 años en Plaza. Y de ahí ya se jubiló Mario. Y yo ya, a mí me faltaba, pero seguía pagando como costurera y ahora tengo las dos. Así que se acuerda con un sentimiento muy fuerte de su marido y también de sí. su esposa, de su hija Flori, digamos, y de todo lo que fue su familia en sí. Y de Marito, de la señora. ¿Usted sabe lo que es aguantarme a mí con mis problemas? Mi señora, mi nuera, la doctora Laría, ella perdía un día por llevarme al especialista tal o al especialista tal. Y bueno. Y esto, permiso, doña Verónica, son cartas de su hermana, me dice. No es carta, papito, es todo un escrito, pero yo tenía otro y le presté a alguien y no me lo devolvió. ¿Esto lo escribió su hermana? Sí. 1937, Tres Isletas, 2004. Esto lo escribió en el 2004, sería cuando era 67 años de Tres Isletas. Claro. Leo un párrafo. ¿Qué? En el año 1924 la colonia Pampa Vargas ya existía y allí nacimos los 4, entre ellos yo. Vivíamos como las... no entiendo ahí muy bien. Corriendo, pausando, solo, pensando solo en jugar. Claro. Y
Oh Dios, la escuela estaba a más de 15 kilómetros Ese era el problema. de nuestra casa. Los muchachos, mis hermanos, ya iban a caballo. Acá era la escuela vieja, le decían. Había como un río muerto que debe ser bajo ahí en Sí, la sí. zona. Sí. Leo el último párrafo, son, a ver cuántas hojas son, doña Verónica. Es 1, 2, Muchísimas. 3, No, esa... 5, 6, 7, 8. El último párrafo voy a leer. Dice: por ley de la vida, nos iremos de a poco. De mi camada se me ha ido mi hermano José, mis primos, Benz, Olga. Dios irá llamándonos, más antes, otros después. Pero mientras estemos en la Argentina, recordemos el Chaco. Allí llegaron los que nos dieron la vida, nuestros padres y sus apellidos, en los que quedamos recuerdos que la unión de los hermanos es la más hermosa que Dios nos dejó. Y recuerden que mientras haya apellidos nuestros, sabremos que hay sangre de mis padres. Dejo esto para mis hermanos, hijos, nietos, todos mis familiares, que se quieran, se respeten y sepan cómo fueron los comienzos de nuestros padres. Para mis nietos que no los conocieron, al menos al leer sabrán algo de su pasado. Y para concluir dice: gracias por leerlo y saber que la sangre que llevan llegó en 1926, cruzando el mar desde Europa. Flora, su hermana. Y yo, para concluir, te escribí algo a mano también. Yo soy un poco desprolijo cuando me pinta escribir, escribo en virome y así en hojas. Lo escribí de una. Así que, fechado 13 del 2 del 26, doña Verónica. Gracias por su tiempo, por sus palabras, que rememoran pasajes de su vida, volver a los recuerdos y a imágenes guardadas en su memoria. Quizás porque la memoria nos sitúa en recuerdos felices, es que seguimos viviendo con ganas el día a día. O como dicen, en otras palabras, un día a la vez. Ahora bien, disfrutar de hallar un momento con usted es invaluable. Y tal vez sea también porque usted puede recordar tantas cosas y es tan grato porque también el significado mismo de recordar es volver a pasar por el corazón. Y para concluir, ahora mismo usted, doña Verónica, volvió a pasar por el corazón, por su corazón y también por el corazón de todos los que ahora mismo están viendo y escuchando. Que esté bien siempre. Le deseo lo mejor, doña Verónica. Richard Peña y la firma. Este es un presente mío escrito. Gracias. Este me lo deja. Qué lástima que ya no vive la Flora. Yo sé que me están escuchando algunos que todavía se acuerdan de mí. Los van a ver en La Rioja, en todos lados. En mi pueblo querido siempre se vuelve. Como me dicen los chicos, vos, abuela, aunque estabas lejos, siempre venías.
nunca, no había una vacación que no te hagas una escapada. Es que lo amo a Tres Isletas, porque si bien mi padre no pudo ver Tres Isletas ya cambiado, pero yo sé que igual desde más allá los está mirando a todos y estará diciendo: Dios quiera que alguna vez haya alguna fábrica de algo para que vuelva a ser cuando la gente iba a cosechar y traían la plata, compraban la mercadería para todo el año. Y bueno, hoy todo es más liviano, todo es más fácil. Puede ser que así se cumpla. Yo vuelvo porque siempre los quiero. Tres Isletas es Tres Isletas de la Verónica. Gracias, doña Verónica. Esto es El Chaqueño por Tip Chaco en Facebook, YouTube y Canal de Aire. Muchas gracias por estar ahí y estar viendo y escuchando esta entrevista con Verónica Lange. Muchas gracias, un abrazo, doña Verónica. Gracias. Acá brindamos con doña Verónica Lange para El Chaqueño en Tip Chaco con agua. 2 brindis con agua. Un placer enorme haber compartido este tiempo con doña Verónica. Realmente una entrevista increíble. Ahí estuvo este segundo episodio con Verónica Lange. Espero que hayas disfrutado este gran episodio, una gran historia de vida, una historia muy fuerte de vida, realmente muy sentida. Todo lo que vos pudiste escuchar y pudiste ver, unos sentimientos que pudo transmitir ella más allá de la pantalla, en su voz y en su mirada. Realmente increíble. Muchas gracias por ver este episodio y muchas gracias por ver el primer episodio también con Padre Walter. Gracias a vos, espero que te estés suscribiendo a Facebook y a YouTube y también que estés compartiendo este video y el video de Padre Walter. Y agradecemos también a Kevin Rodríguez por dejarnos aquí grabar en Deep Tony. Así que te esperamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.